Listo. Muy bien. Al iniciar este chapter, todo esto viene siendo complementario, ¿verdad? Recuerden que del inventory management que vimos nosotros, más los términos de direct material, direct labor, manufacturing overhead, todos se complementan para poder entender esta teoría, ¿de acuerdo? Vamos a ver el process costing y esto es lo que vamos a aprender. We're going to identify the situation in which process costing systems are appropriate. Understand the basic concepts of process costing and compute average unit costs. Describe the 5 steps in process costing and calculate equivalent units. Eso es parte de lo que van a hacer en la práctica. Equivalent units. Eso por encima a grandes rasgos es que si yo le digo, bueno, departamento A, ¿cuántas unidades tiene? Y me va a decir, es que no están terminadas, no son unidades per se aún. No es una mesa, es una tabla y unos clavos, todavía no es una, ok, entonces no es una mesa, pero con todo lo que usted tiene, y ya hemos hablado del grade of completion, de 0 a 100, ¿por dónde va? Y me diga, pues, un 30%, ok, entonces 30% de esta mesa más 12% de esta mesa, súmelos todos y dígame cuánto es eso en unidades equivalentes. Si yo sumara todas las partes de mesas que hay aquí, si yo dijera que son mesas enteras, ¿cuántas serían? Entonces usted dice, bueno, son 100 partes de mesas. De eso es como si yo tuviera 30 mesas completas. Entonces, equivalent units es tratar de convertir todo ese montón de piezas en unidades terminadas numéricamente, ¿verdad? Numéricamente. Apenas para yo poder decir, ok, ya con una unidad terminada yo sé cuánto cuesta, entonces me es más fácil calcularla. Equivalent units. Use the weighted average method and first in, first out FIFO method of process costing. ¿Verdad? Ya eso ustedes lo vimos en la presentación anterior. Apply process costing methods to situations with transferred in costs. Understand the need for hybrid costing systems such as operation costing. Ok, aquí vamos a ver un gráfico que los confronta a ambos. El job costing versus process costing. Aquí tenemos como enfrentamientos. ¿Cuáles de estos dos métodos podríamos utilizar hipotéticamente en nuestras empresas? Bueno, el job costing system es distinct, identifiable units of a product or service. Por ejemplo, custom made machines or houses. Todos son diferentes. Se hace por contrato, por así decirlo. Que usted me pida un mueble de esa la medida. Usted me dice, bueno, ocupo que me construya un closet, ropero, aquí. Entonces hay que medirle a ver cuánto espacio tiene, después hay que calcularle cuántas gavetas quiere, quiere ganchos o quiere solo repisas. Ven, ese es un job costing system, porque todo el costeo se hace con base en el job, ¿verdad? Son identifiable, son distinct, no se podrían comparar una con otra. Mientras que en el process costing system son masses of identical or similar units of a product or service. For example, food, chemical processing. Ya imagínense la banda de producción. Entonces se hacen martillos, martillo, 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 martillo. Todos los martillos son iguales. Si hay alguna especie de martillo diferente, pues se cambia todo el lote de producción porque no se van a alterar las máquinas y configurar los diseños por uno. ¿Verdad? Se hace por una serie. Entonces, Job Custom System, imagínense un custom made. Process Custom System, imagínense una banda de producción. Do you understand that part? Okay. Process Costing. Process Costing, o sea, el de la banda de producción, is a system where the unit cost of a product or service is obtained by assigning total costs to many identical or similar units of output.
Todos los costos divided by all the units. Ujú. Así es como se saca el unit cost, dividiendo todo lo que me costó hacerlas entre todas las unidades que me salieron, ¿verdad? Como cuando yo digo, vamos a dividir la pizza entre nosotros para pagar. Entonces se divide todo el precio de la pizza entre todos los que vamos a comer un pedacito. Unit costs are computed by dividing total costs incurred by the number of units of output from the production process. Is the same thing as the first paragraph. Each unit receives the same or similar amounts of direct material costs, direct labor costs, and manufacturing overhead. Yeah. Questions? Tienen que hablar, chicos, si no ahorita pauso video y pido prender cámaras, ¿verdad? Ya ustedes saben cómo funciona. Y solo necesitan escucho. More on job versus process costing. In a job costing system, individual jobs, job costing system, acuérdense que es el custom made, es hacer el ropero a la medida. Individual jobs use different quantities of resources, so it would be incorrect to cost each job at the same average production cost. No es lo mismo el ropero que yo hago para Vane que el ropero que yo hago para Víctor. ¿Sí? Porque ellos lo querían diferente y tal vez Vane quería más ganchos y Víctor no quería ganchos. Entonces, es incorrect to take the total cost y dividirlo entre los dos roperos y decir, bueno, es que yo compro la madera en el mismo lugar, entonces voy a cobrarles parejo, voy a ir al aserradero, compro los materiales y luego se lo divido entre dos. No, porque no se vale. Uno pidió más repisas y lleva más madera que el otro que pidió más tubos de gancho. Y al otro, ¿por qué le voy a cobrar tubos si no me pidió ningún tubo? Ven, entonces es incorrect to cost each job at the same average production cost. Cada uno tiene que ser individual. In contrast, when identical or similar units of products or services are mass produced, process costing is used to calculate an average production cost for all the units produced. Y usted me diría, pero es que hay unas mesas que se llevan un clavillo más o un clavillo menos, porque no sé, no lo vi firme, entonces le puse otro clavo. Sí, pero estamos hablando de que tal vez en otra ya quedó firme con un clavo menos. Entonces, como que se hace un average, se saca como una especie de promedio para todas porque son unidades idénticas. Entonces, es esperable que los costos se dividan entre todas de una manera más equitativa. Process costing cost categories. Me falta una. Process costing cost categories. Process costing systems, de nuevo, la bandeja de producción, la de los martillos. Process costing systems separate costs into cost categories according to when costs are introduced in the process. Se hacen unas separaciones para saber en qué momento se mete material nuevo. Por ejemplo, direct materials are usually added at the beginning of the production process or at the start of work in a subsequent department down the assembly line. Eso es que direct material usted lo pone en el departamento A, que es el que va a empezar a armar, a cortar. Direct material se le pone al departamento A y el departamento B va a necesitar también sus insumos. Por ejemplo, que el departamento B sea el departamento de, no sé, ponerle el barniz. Y entonces, el departamento A, cuando manda todo el material en camino, no le manda el barniz. El departamento B lo debe tener ahí en stock para que cuando ya le lleguen las piezas, ellos lo puedan barnizar. Entonces, un ejemplo, direct materials are usually added at the beginning of the production process or at the start of work in a subsequent department, o sea, Department B, down the assembly line. Aquí les hago una salvedad. En la práctica primera que yo les hago, en las primeras, son bastantes. Tengo 15 prácticas listas esperándolos para que ustedes terminen. Me los imagino diciendo, no, ¿cuántas 15? Esas 15 prácticas que están listas esperándolas, todos tienen material directo agregado solo en el departamento A. ¿De acuerdo? Porque la complejidad de la práctica es de un volumen considerable.
Entonces, se les explica con direct material solo en el departamento A. En la vida real, el B, el C y hasta el Z, si usted quiere, tienen direct materials added at the beginning of each and every process. Okay. Number 2, conversion costs are generally added equally along the production process, porque todos hacen el conversion cost. Acuérdense que conversion cost está compuesto por mano de obra más material. Entonces todos los departamentos trabajan con mano de obra más material, mano de obra más material. Entonces lo que es que se equipara, se hace equally divided into all the process. Okay. Mm, dime. Process cost in three cases. Let's look at the process cost in process three ways. One, no beginning or ending work in process inventories. Two, no beginning work in process inventory and some ending work in process inventory. Three, both beginning and ending work in process inventories are present. Estos son three cases que pueden suceder, ¿verdad? No necesariamente suceden los tres o no necesariamente sucede solo esto. Esto es que en el momento en el que se hace el corte, there might be some units still in process, there might be some units that are not finished, o todo se terminó, ¿verdad? Puede ser que en la primera dice no beginning or ending work in process inventories, todo se acabó, no hay ni beginning work in process, es decir, empezamos desde cero, no había nada pendiente y terminamos sin que quedara nada pendiente. Entonces no hay ni beginning ni ending work in process, o sea, no quedó nada de work in process. No beginning working process, o sea, cuando empezamos no había nada sin hacer o no había nada incompleto. No había un working process beginning, pero nos quedó algo de working process inventory at the end. ¿Verdad? Entonces, en el momento en el que se hace el corte, veníamos desde cero, nadie me dio nada incompleto, acabo de comprar todo, estamos empezando desde cero, y a la hora de cortar para hacer los números, pues sí, hay algunos queques que yo no he terminado. Hay ahí, no sé, algo en el horno o tengo un poquito de chantilly preparado. O sea, tengo work in process inventory, tengo, ¿de acuerdo? Y la tercera es que tanto al principio usted le dieron y cuando usted entró a hacer los números ya había algo presente sin terminar, o sea, ya le están dando, no sé, las primeras capas de la torta chilena ya estaban en work in process cuando usted arranca este ciclo para poder hacer la contabilidad. Ya venían unas en camino. Y cuando hago el corte, todavía hay unas, ¿verdad? Que no se han terminado. Cualquiera de esos tres escenarios podrían pasar. Process costing case 1. When using process costing, any beginning or ending work in process inventory, all costs that were introduced to the process during the period will be assigned to the finished units, leaving work in process inventory at the end of the period. I repeat, when using process costing without any beginning or ending work in process inventory, o sea, usted arranca y no le dan ninguna unidad incompleta, usted arranca desde cero. Y dice que tampoco va a terminar con work in process inventory, ¿verdad? Entonces, all costs that were introduced to the process during this period will be assigned to the finished units. Todo lo que usted incurra, ¿verdad? Porque bajo este escenario ni usted tiene work in process al principio ni termina con work in process al final, todo lo termina. Entonces, pues todos los costos se asignan a los finished units porque claramente usted empezó y terminó todo. Y ya, eso es lo que dice, que se van a asignar todos los costos a las finished units, leaving working process inventory at the end of the period. ¿Verdad? No hay ningún working process at the end of the period. Todos los costos se los asigna a los finished units. ¿Por qué les doy tanto tecnicismo? Porque tienen que entender los diferentes escenarios cuando ya estemos en las prácticas. Usted tiene que entender si yo le digo, estamos en un escenario, chicos, donde arrancamos en cero, o sea, no había nada a medio camino, y terminamos en cero, usted terminó todo. Entonces usted tiene que saber que todos los costos que metió en el periodo
no hay ningún work in process, no hay nada, entonces te los tiene que meter a los finished units. Y pensándolo en queques, si usted compró todo para hacer queques y al día terminó todos los queques, y todo lo que le costó la harina, los huevos, la leche, la electricidad de la batidora, del horno y todo, se lo mete a los queques que ya terminó para poder irlos a vender a un costo razonable, ¿verdad? No se lo va a dejar a unos queques fantasmas que quedaron sin terminar porque todo se terminó. ¿Entienden el case one? Yes. Five-step process costing allocation. Entonces vamos a ver todo lo que se tiene que hacer en el five-step process costing allocation. Uno, summarize the flow of physical units of output. ¿Okay? Después, compute output in terms of equivalent units. ¿Mm? Tres, summarize total costs to account for. 4. Compute cost per equivalent unit. 5. Assign total costs to units completed and to units in ending working process. Todo eso hay que hacerlo porque en la vida real nunca se inicia y se termina todo perfecto. En el periodo que usted necesita calcular, mentira que empezó en cero y mentira que terminó con cero. Entonces hay que sumar todos para que queden ordenaditos. Si usted dice, bueno, ya sí, hoy saqué 5 queques, pero de ahí me quedó todo. Tengo huevos, tengo leche, tengo harina, tengo azúcar, tengo todo. Y mañana empiezo otra vez con más queques. Entonces, al cierre del día, todo tiene que quedar bien contadito, bien completito y que usted diga, listo, los queques salen en tal precio. Y se busca una estandarización. No se vale que como tuvo que comprar más harina, y tuvo que pagar un Uber porque le precisaba, entonces usted tiene que meterle el precio del Uber a la harina y el precio de la harina al queque y el queque al consumidor. Entonces, si usted hubiera venido por queque ayer le costaba 2.000, pero como vino hoy le cuesta 3.000, como que no, andamos buscando una estandarización, ¿verdad? Entonces, eso es lo que andamos buscando, un balance para poder dividir los total costs entre los units, ya sea las vendidas o las que quedaron en ending working process. ¿Ok? Vamos a ver el término de equivalent units, ¿ok? Bien, esta tienen que entenderla sí o sí, ¿de acuerdo? A derived amount of output units that, one, takes the quantity of each input in units completed and in unfinished units of work in process and converts the quantity of input into the amount of completed output units that could be produced with that quantity of input. And I just realized you are probably right now thinking, what? Equivalent units are calculated separately for each input, direct materials, and conversion cost. When calculating equivalent units in step 2, focus on quantities and disregard amount of money until after the equivalent units are computed. What does this mean? It means that you have to calculate the amount of units that means. I can tell you. Bueno, la production está al 80%. Okay, at 80%. If you're telling me the production is at 80%, it means that the number of units que estarían completed con todo este material que yo ya le metí a esas 80% es como si tuviera el 60 de unidades. Entonces, el 80% de 100 mesas es como 60 mesas terminadas. Entonces, yo voy a poner 60. ¿Esto para qué? Porque son números y usted ocupa saber entonces cuánto se fue de direct material, cuánto se fue de labor. Entonces, necesita calcular en finished units cuánto serían ese 80% que está ahí, incomplete, ese montón de mesas y sillas y clavos y barniz que tiene ahí. Si yo fuera a poner todo eso en mesas terminadas, ¿cuánto sería? Ok, son 80 en mesas interminadas, pero I'm not sure that term exists. Pero en mesas terminadas, ¿cuánto sería? Ah, bueno, ya serían como, no sé, unas 50, 60 mesas. Entonces, ese es el número que usted va a ir a poner porque con unidades terminadas ya usted sabe cuánto va en total de todos los materials. ¿Me expliqué? Después, here we have an example and it says steps 1 and 2 example, case 2, no beginning working process.
Some end in work in process. ¿Qué es esto? El paso 2, el caso 2, perdón, era en el que usted empieza desde cero, no hay nada, ¿verdad? Usted va apenas comprando todo para construir, pero al final del día le queda algo de work in process. Es este, le sobró un poquito de chantilly, le quedó harina revuelta, ¿verdad? Entonces veámoslo cómo se expresa numéricamente. Y dice, work in process beginning, no teníamos nada, zero. Started during current period, 400. Entonces, 400 en units, estamos hablando de la producción de queques. Ya usted tiene todo el salón comunal trabajando, ¿verdad? To account for, 400. Completed and transferred out during current period es la cantidad de queques que sí se terminaron del departamento A, por ejemplo, y se transfieren al siguiente. Entonces, por ejemplo, se me ocurre, ya está horneado, pero hay que ponerle el dulce de leche que se le pone en medio entre dos capas. Entonces, usted terminó su parte y va para el siguiente, ¿verdad? Donde le van a hacer otro paso. Entonces son 175 los que sí logré pasar al siguiente departamento. Recuerden que en la vida real no es solo como departamento A y B, hay tanates, pero empezamos aprendiendo con A y B para que ustedes sepan cómo se entrega y cómo se recibe del otro lado, ¿verdad? El resto es solo repetir el proceso. Completed and transferred out during current period, 175. Ujú. Entonces, si yo pasé 175, a mí me quedan todavía por procesar la diferencia que hay entre los 400, que es con lo que yo empecé. Pasé 175, me quedan 225. ¿Entendieron esa resta? Ok. Ujú. For each and every, y es más, for each and every product, porque hay empresas que no solo hacen un producto, imagínense la Dos Pinos, que no solo hace leche de galón. Sí, son departamentos de departamentos, dice, eso se especializa de una manera increíble, ¿verdad? Porque esto es para un producto, dos departamentos, ¿verdad? Pero para una serie de productos y 1000 departamentos, ya, we're talking about a different story here, ¿verdad? Ahora sí, a usted le quedaron 225. 225. Y el día se acabó. Vean abajo la leyenda que dice. Degree of completion in this department son the direct materials 100%. Quiere decir que de lo que a usted le quedó en su departamento, ya usted le metió todos los direct materials. ¿Por qué digo eso? Porque usted tenía que hacer piezas de un queque. Está bien, no he terminado, pero ya lo sé todo, ya está en el horno, aquella está mezclando, o sea, ya a mí no me quedó harina, no me quedó nada. Yo usé todo los direct materials, 100%. Y de conversion cost, ahí sí, voy por un 60%. ¿Por qué? Porque todavía me falta, pues hay que revolver, ahí va un poquillo de mano de obra, le falta meter al horno una parte, entonces ahí va un poco de SIF, de electricidad, etcétera. Repito, esta leyenda de abajo es la que usted ocupa para las siguientes sumas y multiplicaciones que les voy a enseñar. Dice, degree of completion in this department, de direct materials, usé el 100% y el conversion cost voy por el 60%. Esta leyenda es para lo que a usted le quedó. ¿Cuál número de todos estos a usted le quedó? ¿Le quedó 400? ¿Le quedó 175? ¿O le quedó 225? Silence means you're not understanding. Let me start from the beginning. Usted, I'm going to start from the beginning just to make sure everybody's following me. Okay, I understand this is a topic that requires your extreme concentration. That's why I'm telling you guys, pay attention, porque si no los dejo botados. Okay, so pay attention. Esta no es de las como las otras clases en las que ustedes solo escuchaban y igual entendían. No, here I require you to use your logic thinking. So that's why I need you 100% with me. So get all distractions away. Bye to the cell phone. Bye to YouTube, television, whatever. Whoever is talking to you, tell them that now you need to pay attention. Okay? Voy from the beginning. Usted empezó en su casa y no tenía nada hecho. Usted viene llegando con las bolsas de harina, los huevos, la leche y todo lo que ocupe. Working process beginning,
Zero. No, no había nada. Estamos empezando del hecho de que usted apenas va a empezar. Usted está calculando para hacer 400 queques el día de hoy. Recuerden que es un ejemplo ficticio y por eso los números pueden no calzar. Started during current period 400. Yo tengo material para hacer 400 queques. To account for, entonces, ¿cuántos tengo que contar? Bueno, tengo que llegar hasta 400. Resulta que se acaba el día. Usted completa y transfiere al siguiente departamento solo 175. El día le alcanzó para de su parte lo que a usted le tocaba, 175. Entonces, ¿cuántos queques en potencia le quedan? De 400, ya pasó 175, le quedan 225. Esa es una resta que usted hace. 400 menos 175 que sí pasé, pues aquí me quedan materiales para 225. Por eso es que yo les hablaba de los equivalent units, que usted tiene que decir, pero aquí me quedo yo lo que tengo no son 225 queques, tengo 12 kilos de harina y 15, ajá, pero usted tiene que llegar y pensar de todos estos materiales, ¿cuántos queques salen? Esto, de aquí a cuántos queques van, para que usted pueda expresarlo en unidades, ¿de acuerdo? Por eso se debe tener una estrecha comunicación con production. Work in process, entonces le quedaron 225. ¿Okay? Una vez que usted llega al 225, usted baja la leyenda de aquí abajo y dice, como esos 225 son queques sin terminar, son unidades que todavía están en proceso, son montos que ahí van, pero no es que ya están terminadas. Si estuvieran terminadas, ya yo las hubiera pasado al otro departamento. Están incompletas. ¿Okay? Ocupo ver qué tan completas quedaron. Entonces me dicen, el degree of completion in this department es, dos puntos, direct materials, ya usé el 100%. Direct materials, ya usé el 100%. ¿Ok? Eso me sirve para venir a esta columna. Es que ustedes no ven mi mouse, pero en el video sí lo van a ver. Eso me sirve para venir a esta columna y decir, bueno, 225 unidades me quedaron a mí. La columna que sigue dice Direct Materials. Entonces yo tengo que ver cuántas unidades pongo. Aquí dice, ya usted usó el 100% de materiales, ya ahí está toda la harina, los huevos, el azúcar, la vainilla, ya está todo. Ya usted lo usó todo. Entonces vuelve a poner, ok, el 100% de 225 es 225. Entonces pongo 225 en Direct Material. La otra columna dice Conversion Cost. Conversion Cost dice 60%. Ok, entonces quiere decir que todavía le falta mano de obra. ¿Recuerdan la fórmula del conversion cost? Ok, entonces todavía me falta mano de obra, todavía me falta electricidad, todavía me falta un montón de cosas, ¿verdad? Por eso es que no está terminada, por eso es que yo no la he pasado. Ya le metí los materiales, pero me falta conversion cost. Entonces voy por el 60%, ya casi las termino. Entonces yo digo, ok. De los 225 que tengo aquí, ya le metí todos los materiales, por eso vuelvo a poner 225, pero en conversion cost solo pongo el 60%. Entonces usted toma, y aquí les puse la multiplicación, 225 por 100 le da los 225 de direct material. Y la otra es 225 por 60 les da los 135 del conversion cost. ¿Ok? La primera columna agarramos 175 más 225 me suma 400, o sea, lo hice bien. Sí cerró igual a como estaba arriba. El to account for tiene que terminar con accounted for, por eso les tiene doble raya. Repito, to account for tiene que cerrar con el accounted for. Y usted dice, pero facilísimo, si solo estoy haciendo esto. Sí, es que cuando ya estamos en prácticas son como muchas líneas. Entonces deben tenerlo bien en orden. Y si le cierra, listo, usted lo sumó bien. Igual acá. Direct Materials tiene que sumar. ¿Por qué? Porque dice que usó el 100%. Entonces, 175 que pasó y 225 que le quedan son las 400. ¿Okay? Ahora, work done in current period only. ¿Verdad? Solo en este periodo lo que se terminó. De Direct Materials ya se usó todo. Se usaron 400. Mientras que de Conversion Cost se usaron 175 que ya pasé y 135 que apenas van. Ahí al 60% suman 310. Por eso es que no he terminado. Por eso es que se quedan en mi departamento. Porque voy al 60% de la producción.
¿De acuerdo? ¿Entendimos hasta ahí? Yes. Well done. Steps 3, 4, and 5. Example. Case number 2. Entonces, vamos a continuar con este. Es como un statement, es como un estado, como un balance que ustedes tienen que ir calculando uno por uno. Entonces, vamos a hacer el step 3, 4, and 5, ¿ok? Es un estado que requiere una serie de pasos. Ya vimos el 1 y el 2. Ahora vamos a ver el 3, el 4 y el 5. Y estamos en un caso number 2, donde usted empieza sin beginning working process. Usted no tenía nada previo, usted está empezando desde cero. Y termina con algo de working process. Se acaba el día y usted todavía le quedó algo sin terminar. ¿Por qué hago tanta aclaración? Porque todos los escenarios son distintos. Vimos estos escenarios. Estos 3 escenarios vimos. ¿De acuerdo? Entonces, esos 5 pasos de fórmulas cambian dependiendo de esos 3 escenarios. Es como si fuera una raíz, una ramificación. Escenario 1, escenario 2, escenario 3. Y a cada uno de esos le surgen 5 pasos. Y esos 5 pasos son este estado que estamos aprendiendo. Estamos trabajando con el número 2, donde usted no tiene working process al principio, pero sí le queda algo de working process al final. Y de ahí nos fuimos a ramificar estos 5 pasos, ¿verdad? Ya vimos el 1 y el 2. Y ahora vamos a aprender el 3, el 4 y el 5 bajo un escenario 2. 1 y 2, 3, 4 y 5 de un escenario número 2. Y dice number 14, equivalent units completed and transferred out from the previous page. Y la 15 says equivalent units in end in working process from the previous page. ¿Por qué? Porque ustedes van a necesitar multiplicar algunos números y ahí yo les soplo de dónde viene esa información. Para que usted, ahorita que estamos con 400, 175 y 225, usted dice, sí, fácil, lo saco del anterior. Cuando ya estén haciendo las prácticas una tras otra, you're going to have different numbers all the time, practice after practice. So you're gonna forget aquí qué número me traía para multiplicar, cuál número seguía. Entonces es importante que se acuerden, digamos, de dónde vienen los datos. Vean que el 14 dice letter A así en chiquitito y el number 15 dice letter B así en chiquitito. En el video sí lo van a ver que les estoy usando el mouse. Que ustedes van a poder ver el A chiquitito en la casilla 10, segunda columna donde dice 175A. Y ese A les recuerda que esos 175 lo acaban de traer del paso 1 y 2. Cuando hacemos este ejercicio sale en una sola hoja recta, pero para poder proyectarse corta la información, ¿de acuerdo? Pero todo es como un statement, todo sale recto. Ok, aquí vamos a monetizar todo. Y dice que el paso 3, costs added during February. Remember, this is a hypothetical situation. We are just figuring things out and making things out on the way, ¿verdad? Entonces, el total production costs es de 50,600. 50,600. Ok. Ahora usted dice, de esos 50,600, yo tengo en direct materials 32,000 y en conversion cost 18,600. Así es como está ramificado en este ejercicio. Cada ejercicio sale diferente. Repito, costs added during February son 50,600. De esos 50,600, 32,000 son de direct materials y 18,600 son conversion costs. Muy bien. Aquí total costs to account for, lo vuelvo a repetir porque es una suma que luego me tiene que cerrar con más abajito. Por eso lo vuelvo a repetir, aquí se totaliza. ¿Por qué se hace así? Porque en la vida real no es solo February, está February, March, April. O está una semana, 2 semanas, 2 días. Entonces por eso está otra vez repetido, porque normalmente ya hay más información. Para el caso hipotético, yes. Ah, sí, sí, eso se los doy. Yeah, don't worry. Step number 4.
costs added in current period. Okay. Entonces, 50,600 lo vamos a agregar en este current period. Ya sabemos que 32,000 son direct materials y que 18,600 son el conversion costs. Okay. We're going to divide it by the equivalent units of work done in current period. ¿De dónde sacamos eso? De la página anterior, de la sumatoria. Vamos a ir a la sumatoria. Esta, 400 y 310. Y vean que se llama igual. Work done in current period only. Aquí está. Work done in current period. Entonces me voy a traer esos totales. Lo tenemos que dividir. Divided by equivalent units of work done in current period. Entonces, divido entre 400, que es los direct materials, y 310, que son los conversion costs. En ese orden, porque así viene aquí. 400 de direct materials y 310 de conversion costs. ¿Ok? Así como viene de aquí, así me lo llevo para allá. Muy bien. La división. 32,000 divided by 400 gives you $80. 18,600 divided by 310 gives you $60. Okay? Now these two numbers, $80 and $60, we're going to use them in step number 5. Okay, remember, vea, por eso tiene doble raya. $80 and $60, we're going to use them in step number 5. Por eso los tengo ahí. Okay. Vamos al step number 5. Assignment of costs. Aquí ya yo voy a asignar, ¿verdad? Los costos porque ya totalicé materials, conversion costs y ahora voy a decir, ok, ¿cómo quedamos? Porque unos queques pasaron al departamento B y otros quedaron en el departamento A. Entonces, en plata, ¿cuánto pasé y cuánto quedó? Eso es lo que vamos a hacer aquí en el step number 5. Dice, completed and transferred out. Okay, completed and transferred out. How many units did you complete and transfer? Completed and transferred out, 175. Okay. Completed and transferred out 175 units. Aquí igualito está. ¿De acuerdo? Y luego dice work in process. ¿De dónde sale ese work in process? ¿Quién me dice? Muy bien. Ok, well done. Muy bien. De ahí salen esos números. Ustedes tienen que ir como arrastrando, por así decirlo. Tienen que ir arrastrando la información poquito a poco. Entonces, completed and transferred out. Usted pasó 175 unidades. Muy bien. Cuando usted multiplica 175 por 80, ¿y por qué por 80? Porque aquí teníamos que el direct material cuesta 80. Y si cuesta direct material 80 cada unidad y yo transferí 175, multiplico 175 por 80 y este resultado, que es 14,000, es la plata que transferí. En esos 175 queques que yo pasé de direct materials equivalen a 14,000 de direct materials transferred. ¿Ok? Ahora, en conversion costs, yes, tell me. Well done. Completed and transferred out 175 units. Entonces, the direct materials, eso es de $80 la unidad. Entonces, yo pasé 175. 175 times 80 gives you 14,000. Ok, 14,000. Ténganlo pendiente. 14,000. Conversion costs son igual. Yo pasé 175. Este rubro es de completed and transferred out. Yo pasé 175, pero el valor unitario de los conversion costs es de 60. Entonces, 175 por 60 me da 10,500. 10,500 más 14,000 me da 24,500, que es el total que yo pongo aquí. ¿Okay? 24,500 sale de la suma de estos dos. ¿Ven el más aquí? Es esto más esto. Ya tenemos en dinero cuánto es el rubro de completed and transferred out. Eso es lo que yo mandé. Pero yo tengo unidades aquí, todavía en el departamento A sin terminar. Work in process, ¿verdad? Ending, ya al final que me quedó, pero me quedó.
Me quedaron 225 unidades. Yo hago exactly the same thing, pero ahora por 225 porque es el work in process. Es lo que me quedó a mí. Yo como departamento A me quedó de work in process. 225 times 80 plus 135 times 60. ¿De dónde saqué este 135? Who can tell me? $135 comes from the conversion. ¿Sí me ven mi mouse? Awesome. Great. 135 comes from the conversion costs. Okay. 225 me quedó de work in process de direct materials porque habían usado el 100%. Mientras que 135 les quedó en conversion costs porque iba por el 60%. That's why you put here 225 and here 135 porque era el 100% de direct material, era el mismo número de unidades, pero aquí no, era 135. Aquí por 80 y aquí por 60, ¿por qué? Porque así fue como yo calculé que direct materials eran 80 y the conversion costs eran 60. Okay? You add up these two numbers and then you get 26,100 y le da el subtítulo Total Costs Accounted For. You add 24,500 plus 26,100 y les da 50,600. Y del otro lado, Direct Materials quiere decir que ya se usaron de Direct Materials. Entre los que usted se dejó y los que usted transfirió, ya se usaron los 32,000 originales del principio. Ven, que en febrero usted tenía 32,000 al principio. Ya los usó todos. Ya transfirió 175 terminados, que obviamente ahí llevan todos los materiales, y 225, aquí, 225 de work in process porque nuestra indicación decía que se usaron todos. Entonces ya los gasté. 32,000. Ahora los conversion costs. Entre los 175 que pasé y los 135 de equivalent units, ya se gastaron los conversion costs también. Y estos dos sumados me vuelven a dar 50,600, me cierran doble línea y me cierran aquí arriba doble línea. Y han terminado el statement de 5 steps. Is it clear? Yes. Oh my God.